Hola, vamos a presentar el escenario del segundo departamental, subir y bajar. Somos del grupo 3B1 y estamos integrados por Diego Alejandro Espinosa González, María Fernanda Manríquez García, Andrea Martínez Muñoz, Fernando Manchata Ramírez, Lucelina Méndez Gómez, Mariana Alejandra Morales Escobedo y su servidora Mariel Padilla García. Vamos a hablar de los antecedentes. Y bueno, Isaac Newton estableció los principios de dinámica a través de tres leyes, las cuales se conocen como las leyes del movimiento de Newton. La primera ley dice que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y aceleración cero. La segunda ley dice que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta y el vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Y la tercera ley dice que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción, y estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos. También, según SIL 2018, una ecuación que contiene las derivadas de una o más funciones dependientes respecto a una o más variables independientes se conoce como una ecuación diferencial, mientras que una ecuación diferencial separable es una ecuación diferencial de primer orden que tiene la forma de la derivada de y con respecto a x es igual a g de x h de y. Y para resolverla se dejan los términos respecto a y de un lado de la igualdad y los términos respecto a x del otro lado, llegando a la forma de 1 sobre h de y con respecto a y es igual a g de x con respecto a x. Y el último paso para solucionarla es integrar ambos lados de la igualdad, como se puede ver en la imagen. Y también tenemos el método Newton-Raphson, que de acuerdo con Chapra 1999, este método consiste en un proceso algorítmico que permite hallar raíces de funciones conociendo un valor numérico cercano a la raíz. Si el valor inicial para la raíz es xy, entonces se puede trazar una tangente desde el punto xy con la función de xy de la curva. Por lo común, el punto donde esta tangente cruza el eje x representa una aproximación mejorada de la raíz. Y para esto se tiene que la primera derivada de x es equivalente a la pendiente, entonces va a ser que la primera derivada de x es igual a la función de xy menos 0 sobre xy menos xy más 1. Y esa regla para obtener que x subíndice y más 1 es igual a xy menos la función de xy sobre la derivada de xy. El escenario para este segundo departamental es el siguiente. Considera una pelota de masa igual a 1 kilogramo, la cual se lanza verticalmente hacia arriba desde algún punto de la superficie de la Tierra, con una velocidad inicial positiva de 20 metros sobre segundo. Supongamos que las fuerzas que actúan sobre la pelota son la gravedad y una retardadora de la resistencia del aire con dirección opuesta a la del movimiento. Como contenido, en la primera parte, la fuerza retardadora del aire será igual a cero, obteniéndose una deducción de ecuaciones y pudiendo calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima y el tiempo desde la altura máxima hasta chocar con el suelo, además de una pequeña discusión. Mientras que para la segunda parte, la fuerza retardadora será proporcional a la velocidad, deduciendo unas nuevas ecuaciones y también pudiendo calcular el tiempo en la altura máxima y el tiempo de chocar con el suelo, además de una pequeña discusión y por último una simulación. En el primer caso, la fuerza retardadora del aire es nula. Usando la segunda ley de Newton, la cual es que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, podemos deducir las ecuaciones que calcularán la velocidad y la posición en cada instante. Recordando que la aceleración también puede ser escrita como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la sustituimos en la segunda ley, obteniendo que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Al realizar la separación de variables, nos queda que masa multiplicada al diferencial de velocidad será igual a la fuerza multiplicando al diferencial de tiempo. Para eliminar esos diferenciales, integraremos de 0 a t, 0 siendo inicial y t siendo final, obteniendo así la siguiente ecuación. Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial es igual a fuerza por tiempo. En la siguiente ecuación factorizamos la masa por el diferencial de velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial. Y para el otro lado de la igualdad, recordando que la fuerza también puede ser escrita como masa por aceleración, obtenemos la siguiente ecuación, la cual es masa por aceleración por tiempo. Ahora despejaremos la velocidad final, lo cual nos quedaría que la velocidad final es igual a masa por aceleración por tiempo, todo esto sobre masa, más velocidad inicial,
obteniendo así la ecuación de velocidad en un tiempo t, la cual es velocidad en este tiempo t o velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Recordando que la aceleración también puede ser descrita como la gravedad, nos queda que velocidad final es igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial. Se sabe que la gravedad es igual a menos 9.81 metros sobre segundo y que la velocidad inicial dada por el problema es 20 metros sobre segundo, obteniendo así una nueva ecuación, la cual es ya con estos datos, la cual es que la velocidad final es igual a menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo más 20 metros sobre segundo. De la ecuación de velocidad, la cual es que velocidad final es igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial, calcularemos ahora la ecuación de desplazamiento vertical, la cual es que recordando que la velocidad final es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, la sustituimos en la ecuación anterior, obteniendo que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial. Realizando la separación de variables nos queda que el diferencial de posición es igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial, todo esto multiplicado por el diferencial de tiempo. Al igual que en el caso anterior, para eliminar esos diferenciales, realizamos una integración de 0 a t, 0 siendo inicial y t siendo final, obteniendo así la siguiente ecuación, la cual es que la posición final menos la posición inicial es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, más velocidad inicial por tiempo, menos gravedad por 0 al cuadrado sobre 2, más velocidad inicial por 0, obteniendo así la ecuación de desplazamiento vertical de un cuerpo, la cual es que la posición final es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más posición inicial. Recordando que tenemos el dato de la gravedad, nos queda así la siguiente ecuación, la cual es que la posición final es igual a menos un medio de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más posición inicial. A partir de las ecuaciones anteriores, ahora podemos calcular el tiempo que demora en alcanzar su altura máxima. Recordando la ecuación de velocidad, la cual es que velocidad final es igual a menos 9.82 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto multiplicado por el tiempo, más 20 metros sobre segundo, despejaremos el tiempo. Cuando se alcanza la altura máxima, la velocidad del cuerpo es igual a 0 metros sobre segundo. Entonces el tiempo será igual a 0 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo, todo esto divide entre menos 9.82 metros sobre segundo al cuadrado, obteniendo así un tiempo igual a 2.039 segundos. Una vez obtenido el tiempo de la altura, también podemos calcular esta altura máxima. Recordando la ecuación de posición, recordamos que la posición final es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado menos velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Sustituyendo los datos conocidos, obtenemos que la posición final es igual a un medio de menos 9.82 metros sobre segundo al cuadrado por 2.039 segundos al cuadrado, más 20 metros sobre segundo por 2.039 segundos más 0, obteniendo así una altura máxima de 20.3873.595 metros. A continuación calcularemos el tiempo que tarda nuestra pelota en caer a partir de su altura máxima hasta llegar al suelo. Para esto utilizaremos como herramienta la ecuación deducida previamente, que es igual a y de t igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más b de 0 multiplicado por t más y de 0. En este caso sustituimos el valor de la gravedad como menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos nuestro primer paso en el cual el lado izquierdo de nuestra ecuación se iguala a 0 debido a que la altura final es igual a 0, pues es el momento en el que nuestra pelota alcanza el suelo. Entonces, por eso es que tenemos igualado de este lado igual a 0 metros. Y a continuación sustituimos el valor de la velocidad inicial. La velocidad inicial está en nuestra altura máxima. Y sabemos que cuando el objeto ya alcanzó su altura máxima, nos quiere decir que la velocidad que tiene ahí es igual a 0, por lo que es el valor que se sustituye y se elimina por lo tanto. Y después tenemos la altura que habíamos calculado previamente en el otro inciso, que sería nuestra posición inicial, altura inicial. Y lo que haremos va a ser pasarla del otro lado de la igualdad con un signo negativo. Como había mencionado, este se elimina, por lo que obtenemos esta ecuación. Nuestro objetivo es despejar el tiempo, por lo que está multiplicando lo pasamos dividiendo de este lado, que sería menos 9.81 segundo al cuadrado sobre metro,
y el 2 que estaba aquí dividiendo lo pasamos multiplicando y finalmente lo que queda es sacarle raíz. Una vez que llevamos a cabo estas operaciones, obtuvimos que el tiempo era igual a la raíz cuadrada de 4.156 aproximadamente segundos al cuadrado. Al sacar la raíz, notamos que el tiempo es igual a 2.039 segundos. Después tenemos la siguiente cuestión. ¿Los tiempos coinciden o son diferentes? En este caso, el problema nos decía que la resistencia del aire era nula, por lo que podemos despreciar este factor y la única fuerza que actuaría sobre nuestra pelota sería la fuerza de gravedad. Y en un inicio tenemos un tiro vertical y después se vuelve caída libre después de alcanzar su altura máxima, por lo que solo actúa sobre la pelota la aceleración gravitacional y es por esta razón que los tiempos coinciden, tarda lo mismo en subir que lo que tarda en bajar y la pelota inicia con la misma velocidad con la que termina. Hola, les voy a platicar acerca del punto 2, en el cual la fuerza retadora es proporcional a la velocidad. El inciso A nos dice que usemos la segunda ley de Newton para determinar una ecuación que describe la situación y usarla para calcular la velocidad y posición en cada instante de tiempo. Entonces, sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. En nuestro caso, la sumatoria de fuerzas va a ser la fuerza retadora menos el peso, y eso es igual a la masa por la aceleración, siendo que el peso es igual a la masa por la gravedad y la fuerza retadora es igual a una constante que vamos a llamar K, que es la constante de proporcionalidad por la velocidad. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar el sistema de referencia en el cual la fuerza retadora la vamos a tener como positiva, debido a que eso nos va a permitir que podamos cambiar el valor negativo o positivo de la constante K según sea el caso, suba o baje la pelota, y el peso lo tenemos como negativo debido a que siempre la gravedad va a ir hacia abajo del sistema de referencia, o sea, hacia lo negativo. Entonces, al momento de sustituir dichos valores, nos queda una ecuación diferencial, ya que la aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Resolviendo la ecuación diferencial por separación de variables, obtenemos esta ecuación de acá del final, en donde tenemos esta constante c, que es resultado de la integral indefinida, y vamos a partir de aquí para obtener una ecuación de velocidad y posición. Entonces, tenemos que la ecuación de la velocidad es igual a esto, y tenemos la constante c, finalmente aquí. Para encontrar el valor de dicha constante, utilizamos la condición de que cuando t es igual a 0, estamos hablando de que la velocidad es la velocidad inicial. Entonces sustituimos eso en la ecuación que nos resultó anteriormente y tenemos que c es igual a todo este término que nos interesa y podemos conocer después. Entonces tratamos de despejar la velocidad y nos queda aquí un término con la constante c, en donde vamos a sustituir el valor que encontramos acá arriba y desarrollamos, simplificamos y nos queda finalmente esta ecuación de aquí, de la velocidad, y ya es esta la ecuación en donde vamos a poder saber dicha velocidad en cualquier instante de tiempo. A partir de dicha ecuación vamos a obtener la ecuación de posición. Entonces, sabemos que la velocidad es igual al cambio de la posición de la pelota con respecto del tiempo. Entonces, nos queda de nuevo una ecuación diferencial que vamos a poder resolver por separación de variables. Integramos por ambos lados y finalmente nos queda esta ecuación de aquí de la posición, pero otra vez hay una c que nos estorba, que no nos interesa por el momento. Entonces, vamos a utilizar otra condición, que cuando el tiempo es igual a 0, estamos hablando de que la posición es la posición inicial. Entonces despejamos la c y nos queda este término de aquí, que nos va a poder servir para sustituirlo en el resultado de la ecuación diferencial de este lado, y finalmente vamos a obtener la ecuación de la posición en cualquier instante de tiempo. Entonces es así como podemos obtener la ecuación de velocidad y de posición a partir de la segunda ley de Newton.
Bueno, ahora para la siguiente parte del escenario, que es el inciso B, vamos a considerar la constante de proporcionalidad, la cual es de 0,1 newtons por metro sobre segundo. Esto con el objetivo de determinar el tiempo para el cual se va a alcanzar la altura máxima y el tiempo desde su altura máxima hasta que la pelota va a chocar con el suelo. Primero vamos a calcular el tiempo de subida, apoyándonos de la ecuación de la velocidad que obtuvimos anteriormente, la cual es esta de aquí. Sabemos que en la altura máxima la velocidad es igual a cero, pues por lo tanto sustituimos la velocidad como cero y sustituyendo los otros valores que también ya conocíamos, sabemos que la constante de proporcionalidad es igual a menos 0,1 newtons por metro sobre segundo, donde vamos a considerar la constante de proporcionalidad negativa porque durante la subida de la pelota la resistencia va en sentido contrario al movimiento y en nuestro sistema de referencia al ir hacia abajo es negativa. La velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, la masa de 1 kilogramo, que estos datos nos los proporcionaba el problema, y como sabemos la gravedad es 9,81 metros sobre segundo. Entonces, sustituyendo estos datos en la ecuación y despejando el tiempo, obtenemos que el tiempo de subida es de 1,85. Ahora, con este tiempo de 1,85 nos permite obtener cuál es la altura máxima de la pelota o la posición en la que se encuentra en ese tiempo. Apoyándonos también de la ecuación de la posición y sustituyendo los datos anteriormente mencionados que ya conocíamos, pues vamos a obtener la altura máxima de 17,98. Ahora, para el tiempo de bajada, conocemos los datos de referencia, los cuales sabemos que la posición inicial es de 17,98 metros, la posición final, que es cuando la pelota llega al suelo, es de 0 metros, y la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Esto porque pues es en la altura máxima, pues como ya había mencionado anteriormente, la velocidad es igual a cero. Y la constante de proporcionalidad, en este caso si la tomamos positiva, porque va hacia arriba en nuestro sistema de referencia. Y bueno, sustituyendo estos datos en la ecuación y realizando los despejes correspondientes, obtenemos una ecuación que nos permite encontrar el tiempo de bajada, la cual es 0 es igual a menos 981 exponencial elevado a la 0,1 por el tiempo más 98,1 por el tiempo más 998,97. Muy bien, entonces seguimos con la búsqueda del tiempo de bajada. Vemos que la función que acabamos de deducir es una función difícil de despejar, puesto que contiene a una exponencial y además una función lineal 98,1t que tiene la variable independiente. Entonces lo que hacemos es utilizar el método numérico de Newton-Raphson, el cual se basa en igualar la pendiente de la función con su derivada. Ambas son conocidas. Entonces, la base del método de Newton-Raphson es asumir que tenemos una x subíndice i más 1, cuya f evaluada en x subíndice i más 1 es igual a 0. Por eso en la ecuación general no vemos esta f de x subíndice i más 1. La ecuación del método de Newton-Raphson es la que se observa en pantalla. Es x subíndice i más 1 igual a x subíndice i menos f evaluada en x subíndice i sobre f' x subíndice i. Así que los datos que conocemos son los que se muestran en pantalla. La función y la derivada es un dato que nosotros podemos encontrar muy fácilmente. Entonces, para la derivada lo que hacemos es que para el primer término de la función, por cierto, a la función solamente le cambiamos la variable independiente, pero es en principio la misma función con el tiempo t. En lugar de t escribimos x, pero es la misma función. Entonces, para la derivada del primer término, utilizamos la regla de la cadena. Entonces, menos 981e a la 0.x, su derivada es menos 981e a la 0.1x por 0.1. Y eso nos da un resultado de menos 98.1e a la 0.1x. Para el segundo término la derivada es muy sencilla, es 98.1 por la derivada de x, que es igual a 1, entonces es 98.1. Y para el tercer término, como es una constante, sabemos que la derivada de la constante es igual a 0, así que esta nos muestra en la derivada. Ya tenemos nuestras dos partes clave del método de Newton-Raphson y necesitamos proponer una x subíndice i con la cual comenzar a hacer nuestras iteraciones. Entonces nosotros escogimos que una buena aproximación era el número 2.
Así que podemos ver en pantalla la tabla que realizamos para nuestro método. En la primera columna tenemos el número de iteración, en la segunda columna tenemos x subíndice y. Podemos notar que el primer término de x subíndice y es el que nosotros propusimos, pero a partir del segundo término, x subíndice y adquiere el valor del término anterior de la columna de x subíndice y más 1. Después, la función evaluada en x subíndice y no es nada más que la función evaluada en la columna número 2, la que contiene x subíndice y en la columna de la derivada no es nada más que la derivada de la función evaluada en x subíndice y, es decir, la columna 2. Entonces, comenzamos en 2, vemos que la función tiene un valor de menos 3.015, un valor bastante alejado del 0. F' tiene un valor de menos 21.7196 y x subíndice y más 1, un valor de 1.86, 11, 71, 28. Así que evaluamos en x subíndice y más 1. Evaluando en 1.86, 11, 71, 28, tenemos una f evaluada en 1.86, 11, 71, 28 de menos 0.11, 49, 34, 16, que ya está bastante cerca del 0, pero no lo suficiente. F' tiene un valor aproximado de menos 20.07 y x subíndice y más 1 de un valor de 1.8554, 4395. Así que esa será nuestra nueva x subíndice y. La función evaluada en este número da un valor de menos 0.00019377, que es todavía muchísimo más acercado a 0 que la iteración anterior, pero no nos parece suficiente. Entonces calculamos f', que da menos 20.000045, y x subíndice y más 1 es 1.8554, 43, 42, 6. Después utilizamos esto para evaluar la función, menos 5.5434 por 10 a la menos 10, lo que ya es un número muy acercado a 0. Así que este es el número, la iteración con la que nos vamos a permanecer para escoger el tiempo, para determinar el tiempo. Calculamos f', que es menos 19.999891, y x índice y más 1 da un resultado de 1.85543426. Entonces, ese es el número que vamos a utilizar. Ya que el valor de f de x índice y es muy cercano a 0, decimos que la raíz de f de x es aproximadamente ese valor, 1.85543426. Por lo tanto, nuestro tiempo de bajada es aproximadamente de 1.85 segundos. Así que ya terminamos con este inciso y pasamos al siguiente inciso. El inciso C nos pregunta si los tiempos de bajada y subida coinciden y por qué. Nuestra respuesta es que sí, los tiempos de subida y de bajada coinciden, y nosotros explicamos esto porque nosotros entendemos como una fuerza de resistencia del aire aquella que va en sentido contrario del movimiento, porque es lo que le cuesta al objeto romper con la masa existente del aire que se encuentra en su camino. Entonces, cuando nuestro objeto sube, esta fuerza retardadora o fuerza de resistencia va hacia abajo, y cuando nuestro objeto baja, esta fuerza retardadora o de resistencia va hacia arriba. Lo que significa que esta fuerza provoca el mismo efecto en ambas partes del movimiento. Entonces nuestro objeto batalla de la misma forma para subir que para bajar, porque la fuerza retardadora tiene la misma magnitud, ya que la constante es igual para ambas partes del movimiento, lo que provoca que los tiempos de bajada y de subida sean consecuentemente iguales, debido a que no hay un impulso externo al bajar o un impulso externo al subir, además del que nosotros provocamos al lanzar la pelota. Así que la pelota empieza y termina con la misma velocidad. Vamos a realizar una simulación para el punto número 2, específicamente para el inciso B. Para esto vamos a utilizar algunos datos que nos indican, es decir, la masa la tomaremos como 1 kilogramo, la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Debemos considerar la resistencia del aire, muy importante, y tomar como constante de proporcionalidad 0.1 Nm sobre segundo. Una vez que ya tenemos esto, nos aseguramos que la rapidez inicial sea de 20 metros sobre segundo, que es lo que tenemos aquí. Y lo único que nos queda es ajustar el ángulo de lanzamiento para que tengamos un lanzamiento en 90 grados. Una vez que ya tenemos esto, lo único que nos queda es realizar el lanzamiento. Una vez que ya está, vamos a tomar esta herramienta que nos servirá para medir el tiempo y la altura que alcanzó nuestro objeto después del lanzamiento.
y lo vamos a posicionar en el punto verde, que es el punto máximo que alcanzó el objeto al ser lanzado. Perfecto. Pues aquí tenemos el tiempo y la altura que nos está indicando el simulador. Tiempo 1.85 segundos. Pero esto no será todo. También vamos a utilizar esta misma herramienta para medir el tiempo que tardó en llegar otra vez a una altura de 0. Aquí lo tenemos, altura 0 metros y el tiempo de 3.8 segundos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si multiplicamos el tiempo que tardó en alcanzar el punto máximo, es decir, 1.85 segundos por 2, obtenemos 3.8 segundos. ¿Qué es lo que nos indica? Que el tiempo de subida sí es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, nuestros cálculos quedan comprobados con este simulador. El simulador es importante. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.